Jesús calma la tormenta. Era un día como ningún otro en la región de Galilea. Desde el amanecer, Jesús había estado enseñando junto al lago, compartiendo parábolas sobre el reino de Dios con una multitud que no cesaba de crecer. Los niños corrían entre los pies de sus padres, los ancianos asentían en silencio, y los corazones de todos ardían con la esperanza que sus palabras sembraban. Sin embargo, el peso del día había sido inmenso. Jesús, aunque divino, habitaba en un cuerpo humano y conocía el cansancio. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas de fuego y oro, él miró a sus discípulos y les dijo con serenidad: «Crucemos al otro lado del lago». Los discípulos, acostumbrados a seguir sus órdenes sin dudar, comenzaron a prepararse. Algunos, como Pedro, Juan y Andrés, eran pescadores expertos, hombres que conocían las aguas del mar de Galilea como la palma de su mano. Ayudaron a Jesús a subir al bote y aseguraron las velas con manos firmes. El aire olía a agua salada mezclada con el dulce aroma de los pastizales cercanos. Mientras remaban hacia aguas más profundas, el ambiente era tranquilo. Los primeros destellos de las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y una brisa fresca acariciaba sus rostros. Jesús, agotado, se recostó en la popa del barco sobre un cojín sencillo. Sus ojos se cerraron, y pronto se sumergió en un sueño profundo. Pero mientras navegaban, algo comenzó a cambiar. Primero, llegó una ráfaga de viento. Luego, el cielo, que antes estaba despejado, se llenó de nubes negras que avanzaban como una muralla. Los discípulos, acostumbrados a los cambios repentinos en el clima, se miraron entre sí con creciente preocupación. De pronto, el viento se transformó en un rugido ensordecedor. Las olas comenzaron a alzarse como colinas vivas, golpeando el pequeño bote con una fuerza brutal. Cada golpe del agua hacía crujir la madera del barco, y las velas, desgarradas por la tormenta, colgaban inútiles. Pedro, empapado hasta los huesos, gritaba órdenes. «Amarren las cuerdas. Saquen el agua del bote. No dejen que nos volquemos». Sin embargo, sus esfuerzos parecían inútiles. Las olas rompían sobre el borde del barco, llenándolo de agua. La oscuridad era total, salvo por los destellos intermitentes de los relámpagos, que iluminaban por un instante los rostros pálidos y aterrorizados de los discípulos. «Esto es peor que cualquier tormenta que haya visto», exclamó Andrés, mientras intentaba desesperadamente achicar el agua con un balde. «Nos hundiremos», gritó otro, con la voz ahogada por el viento. Y en medio de aquel caos, Jesús seguía durmiendo. Parecía completamente ajeno a la catástrofe que se desataba a su alrededor. Finalmente, llenos de desesperación, los discípulos corrieron hacia él. Pedro lo sacudió con fuerza, su voz quebrada por el pánico. «Maestro, maestro, ¿no te importa que perecemos?» Jesús abrió los ojos lentamente. Su mirada, tranquila y llena de una autoridad que parecía imposible en medio de tal tormenta, se posó en los rostros de sus amigos. No había en él ni rastro de miedo, solo una paz que desafiaba toda lógica. Se levantó, tambaleándose ligeramente por el movimiento del barco, y extendió su mano hacia el cielo. Con una voz firme y resonante, que parecía contener el poder del mismo Creador, pronunció: «¡Silencio! ¡Cállate!». De inmediato, el viento cesó. Las olas, que momentos antes amenazaban con tragarlos, se aplanaron hasta convertirse en un mar calmo y brillante bajo la luz de la luna. El rugido de la tormenta fue reemplazado por un silencio profundo, un silencio que parecía contener toda la majestad de aquel momento. Los discípulos, empapados y temblando, miraron a su alrededor con incredulidad. Sus corazones seguían latiendo con fuerza, pero la tormenta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Jesús, con su túnica todavía mojada, se volvió hacia ellos. Su voz, aunque suave, llevaba un peso que penetró sus corazones. «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos no supieron qué responder. Se miraron unos a otros, aún incapaces de comprender lo que habían presenciado. Finalmente, uno de ellos murmuró: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». El bote siguió su camino,
deslizándose suavemente sobre las aguas tranquilas. La luna ascendía en el cielo, su luz plateada iluminando el rostro sereno de Jesús. En aquella noche, los discípulos entendieron que estaban en presencia de alguien más grande que cualquier profeta, alguien cuyo poder iba más allá de la naturaleza misma. En sus corazones, el temor dio paso a la reverencia. Supieron que, mientras estuvieran con él, ninguna tormenta, ni física ni espiritual, podría jamás derrotarlos.